para agradecerle profundamente por estar con nosotros hoy y leer un breve currículum en referencia a lo que hizo, a dónde estudió, etcétera, para ya dar inicio rápidamente a nuestra charla. Entonces, Melina es arquitecta egresada de la Universidad de Buenos Aires, máster en viviendas colectivas por la UPM de Zúrich, maestranda en ciudades futuras y especialista en antropología de la arquitectura en la Universidad de, perdón, se me fue acá en la Universidad Politécnica de Barcelona, ¿eso? En la Universidad de Barcelona. Es parte del equipo de Territorios Paralelos, estudia arquitectura, urbanismo, paisajismo y planificación, a través del cual realiza sus prácticas profesionales. Es investigadora en temas de sociología urbana y género, activista urbana en Asunción, causa nacional y parte del colectivo de Society Paraguay, plataforma para la visualización del arte y la arquitectura nacional. Bueno, Meli, te agradezco mucho por estar con nosotros hoy. Entonces te dejo ya la palabra. Cuando quieras, dispones de la posibilidad de colocar la presentación y te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Rosana, y gracias a todo el equipo de Mesa Ambigua, no sé quiénes integran, pero me parece un espacio necesario. Creo que la reflexión y la crítica hoy más que nunca son herramientas conceptuales para poder arrancar con cualquier proyecto ahí sobre proyecto me refiero a cualquier ámbito del proyecto, ya sea investigación o proyectos físicos, materiales de arquitectura y todo lo demás. Estamos en un momento en que estamos deconstruyendo también esas formas proyectuales, digamos. No sé si se me escucha bien porque a veces tengo problemas con el audio y también hay como un ruido de fondo en el ambiente porque estoy cerca de la calle. No, se te escucha perfecto, yo por lo menos tranquilamente. Genial. Bueno, y comenzando quería también poner unos temas que hacen a mi visión y a mucho de lo que les voy a comentar y compartir para que entiendan como mi postura. Soy paraguaya, nací y crecí en Paraguay. Luego estudié en la Universidad de Buenos Aires y en otros lugares de Europa. Principalmente siempre tuve un interés en ahondar los problemas del déficit habitacional, que es algo que poco nos inculcan dentro de las facultades y de la formación. Creo que hay un bache muy considerable entre lo que es la enseñanza de la arquitectura y lo que es lo disciplinar y lo que son las necesidades de la sociedad. Y quiero hacer esta diferenciación porque ser profesionales no es lo mismo que ejercer dentro de la disciplina y ahondar en cuestiones reflexivas, hacer investigación y demás. Y luego operar sobre la realidad y tratar de dar cuenta de una serie de necesidades y del quehacer del profesional del espacio en sí. Estamos como que nuestra disciplina, la formación que nos dan para ejercer profesionalmente está muy desfasada, quizás ya obsoleta, y no podemos ampliar nuestra mirada y entender que somos profesionales del espacio en general y poder operar sobre todo lo que tiene que ver con el espacio más allá del objeto arquitectónico. Disculpen, también estoy como con una situación de que estoy como un poco resfriada y afónica, entonces voy a estar con algunos tics o tos. Bueno, y por otro lado, mis reflexiones y mi abordaje también viene un poco desde la antropología, tratando de entender nuestras raíces
viniendo de un continente americano, yo me considero una mujer mestiza de clase media en Paraguay. Eso tiene una carga en muchos sentidos. Nuestro cuerpo es el medio a través del cual nos relacionamos con el mundo. Y bueno, desde ese lugar me paro, digamos, a hacer ciertas reflexiones. Creo que hoy por hoy necesitamos entender el lugar del colonialismo, entender nuestros territorios y abordar de otra manera la reflexión. Creo que los principales cambios e innovaciones van a venir del continente americano, latinoamericano, poniendo foco, y bueno, y de otras regiones también como África, poniendo foco en teorías decoloniales, en teorías feministas y en abordajes desde otros lugares y otros cuerpos. Y eso es fundamental. Entonces, bueno, quiero comenzar a hacer, a partir la charla desde un lugar así histórico, pero quiero que sea solo un punteo. Me gustaría abrir la conversación, que sea más una conversación que una charla. Entonces voy a poner así algunos temas, pero siéntanse libres de compartir, de interrumpir, de preguntar en algún momento y luego poder hablar entre todos, conversar y que sea como un formato más interactivo, que es lo que enriquece, ¿verdad? Bueno, voy a presentar la... Un segundo que justo... Estoy compartiendo, no sé si ven. Sí, sí, sí vemos. Ok. Creo Bueno, que tenés que abrir solo, Meli, ampliar la tela. sí, ya está ampliada, ya está en toda la pantalla. No, pero a nosotros no nos aparece, creo que tenés que colocar uno de los iconos abajo, el último a la derecha de la pantallita. Ah, no, Voy de ahí nuevo. salió. Sí, el último... Ahora tenés que volver a compartir en la flechita. Sí. Ahí. Ahí entró. Ahora estás ahí abajo, donde están las pantallitas, sería la cuarta pantallita. Creo que ahí maximiza la imagen para no ver las... Ah, pero yo ya estoy en mi imagen compartida, o sea, en toda la pantalla. No sé si hay algún problema capaz. Ah, porque le sale. Sí, lo que dice Rosana es que pongas para presentar el PowerPoint. Eso. Sí, pero ya está desde... A ella le aparece como A si mí me ya aparece en toda la estuviese. pantalla. Ah, pero es nada más irte acá abajo en los botones del PowerPoint y ponerla para presentar. Sí, pero ya está. ¿No te Pero aparece? para nosotros no. No, no me aparece. O sea, sí, en mi pantalla está toda pantalla completa. Ahora Me estoy pare- tratando de compartir. Perdón, quizá el tema es que al compartir no se eligió la pantalla en pantalla completa, sino que se eligió Tela la entera. ventana Puede ser. A ver, voy Sí. a entonces partir de nuevo. Pone tela Compartir de entera, nuevo. Meli. Ahí. Ahí. Sí. Ahora perfecto. Genial. Sí, era eso. Bueno, elegí este tema cuando Rosana me dijo, bueno, plantea el tema y veamos, porque siempre me llamó mucho la atención cómo el espacio público y todo lo que era la ciudad estaba diseñada por y para los hombres, y el espacio doméstico como siempre fue el reino de la mujer, el espacio donde la mujer ejercía su rol de mujer en la sociedad en su conjunto y luego particularmente en la casa. Entonces, me interesa reflexionar sobre la producción de la ciudad, la construcción de lo objetual y la configuración social a partir de este tema. Igual quiero hacer como una revisión, no quiero llamarla histórica, pero como un punteo por algunos temas que me interesan. Quería traer esta imagen del fuego y la protección porque
como que desde que salimos de las cavernas está ese rol de que la mujer es la que se queda a hacer las tareas reproductivas y el hombre sale de la caverna a hacer lo productivo. Entonces, cómo fue evolucionando esto y qué tan diferente es eso en la ciudad moderna y cómo se fue configurando el espacio de vida en torno a este rol y a esta configuración social, digamos. Me interesa abordar la dicotomía entre lo público y lo privado y cómo esto fue creando escenarios que a lo largo de la historia se fue reproduciendo automáticamente. Y bueno, haciendo un salto histórico, ver cómo en la Edad Media se siguen reproduciendo estos roles, incluso cuando la vivienda también era un espacio de producción. Y todo el aprendizaje estaba en torno a esta figura de lo que es la mujer, lo que tiene que hacer en su rol de mujer con lo reproductivo y el hombre con lo productivo. Luego, no quiero ser lineal y por eso traigo de repente de manera no lineal las cuestiones que quiero abordar, ver cómo este espacio de la vivienda fue armando la trama de la ciudad. Esta vivienda, si bien es la unidad básica, en su replicación va consolidando una trama y va haciendo la ciudad. Y quería mostrar estas tipologías donde está la domus y la insulae, que era más bien como una vivienda colectiva, que eran algunas tipologías que hacían a la ciudad imperial. Esto es un poco más de lo que era la vivienda taller, lo que pueden ser las ciudades amuralladas de la Edad Media y cómo estaba configurado el espacio urbano. O sea, cómo estaba definido claramente por unos límites materializados en muchos casos por un muro, y dentro la ciudad y las viviendas y los espacios que conformaban a la ciudad. Luego los palacios urbanos que ya dieron cuenta de un programa, porque hasta ese entonces la vivienda no era un programa, no se consolidaba, siempre fueron como viviendas construidas o autoconstruidas sin planificación ni nada, y con los palacios urbanos del Renacimiento surge como la planificación de lo doméstico, por decirlo de alguna manera. Vemos lo que es la ciudad de Florencia y su configuración urbana. Luego pasando, haciendo un salto mortal en el tiempo, la ciudad moderna y Brasilia como el epítome de esa ciudad moderna, planificada, pensada, con un eje monumental, ustedes conocerán mejor que yo seguramente, y los conjuntos habitacionales de la ciudad moderna que planteaban como esta nueva forma de vivir y convivir dentro de una ciudad, que finalmente configuraban estas nuevas manzanas y la ciudad a una escala como la de Brasilia, que hoy podemos ver que tuvo aciertos quizás y muchos errores, pero que fue pensada. Ya vemos cómo la planificación fue tenida en cuenta en el sentido de que se fue trazando la ciudad y no fue emergiendo como en la época de la Edad Media o el Renacimiento, que había como una espontaneidad en el crecimiento. Quiero traer este caso de la vivienda portátil, de la casa para una chica nómada, que es de 1985 de Toyo Ito en Japón,
Y me encanta este ejemplo porque me gusta pensar cómo un arquitecto pensó en una mujer que podía vivir en cualquier lugar y cómo ese lugar podría ser móvil y parasitar espacios públicos o espacios con otra infraestructura de la que se pueda valer este pequeño espacio para generar otras funciones. Por ejemplo, evidentemente no tiene un baño, entonces necesita de un dispositivo externo y así parasitar otros espacios, digamos. Hasta ese entonces, esta idea de la mujer nómada no se había planteado como un tema, obviamente. Me parece muy revolucionario. No solo el planteo espacial, sino el planteo conceptual de la vida nómada de una chica en una megalópolis como es Tokio. Ay. Luego quería traer algunas reflexiones comencé a hacer como una colección de imágenes que me llamaron la atención durante la pandemia para entender qué pasaba con el déficit habitacional versus el derecho a una vivienda digna. Y el gran eslogan de la pandemia que era quédate en casa. Pero ¿en qué casa nos quedábamos primero? Posiblemente mucha gente no tenía una casa donde quedarse u otras personas, muchas mujeres y niños, niñas, que habitaban casas y espacios inseguros, ya sea por temas de relacionamiento o por condiciones que no eran dignas para habitar tanto tiempo un espacio determinado. Luego quería compartir algunas de todas esas imágenes de la colección. Estas son algunas escenas. Esto es en Perú, esto es en Buenos Aires, esto es en India, esto es también en India, Mumbai, esto es en Los Ángeles, en Estados Unidos. Es un artículo, esto era un refugio para gente sin techo. Esto es en Villa 31, en Buenos Aires. Esto es en el Mercado 4, en Asunción, una mujer que había vivido siempre en el mercado. Como el mercado estaba, digamos que cerrado, ella tenía un colchón en la calle. Esto no fue durante la pandemia, pero quería traer esta imagen para entender un poco o generar más preguntas en torno al hábitat cuando pensamos que el hábitat y una vivienda digna tiene un mínimo de espacios y de necesidades que cubrir. De repente, en noviembre del 2019 me encuentro con esta situación sobre la Avenida España, que es la segunda avenida más importante de Asunción, y dije, esto tengo que registrar porque esto realmente es algo que escapa a mi comprensión de las cosas y sí, tenemos un clima muy extremo en Paraguay, un calor muy extremo y quizás sí, esto sea una necesidad. Esta es otra foto de residentes de Rosiña, en Río de Janeiro. Esto sí fue durante la pandemia. Esto es Paraisópolis, una vivienda. Y este es el movimiento que reclamaba viviendas también durante la pandemia, que pudieron
usar algunas de las casas abandonadas para ocupar para familias sin casas. Y esto es el movimiento también por los alquileres, el rent strike en Estados Unidos. Luego de la pandemia hubo un montón de movimientos por leyes de alquileres y demás que fueron consolidando ciertas cuestiones en torno a las propiedades en alquiler y demás. Y quería traer una explicación de la evolución simultánea de la casa y la ciudad de Sáez del 2009, que explicaba cómo la vivienda semilla o vivienda progresiva iba asumiendo funciones urbanas y contribuyendo a crear ciudad, digamos. Entonces, por un lado estaba la vivienda productora, que podía ser una casa, taller, huerto, almacén. La vivienda terciaria, que era una casa, tienda, guardería, biblioteca. Y la unidad social de espacios vecinales asociados que tenían espacios en común y demás. Y la unidad ambiental, que podía tener una casa con un jardín. La hipótesis de Sáez es que la vivienda contiene desde el primer momento la información de lo que la ciudad llegará a ser. Y quería mostrar ahora cómo la producción urbana, a pesar de que ya tenemos elementos de planificación urbana, excede totalmente a lo que se puede prever y a lo que se puede planificar. Entonces, teniendo en cuenta estos dos escenarios, uno que es la planificación, que es una herramienta con la que contamos como arquitectos, pero por otro lado está la vida urbana y lo que pasa en el espacio urbano, que excede por completo a lo que se pueda planificar. Entonces, mientras exista una ciudad formal, igualmente, sobre todo en las grandes ciudades, se va produciendo, digamos, la ciudad informal también. Entonces, el déficit habitacional, que es muy alto y además va a seguir en aumento porque el éxodo rural, las ciudades van a seguir creciendo, va a seguir habiendo este éxodo hasta que se estima que lleguemos a un 60 y algo por ciento de ocupación urbana, de población urbana al 2050 y veremos lo que pasa ahí si no nos extinguimos o qué es lo que pasa. Pero bueno, la producción formal e informal masiva de viviendas, lo que muchas veces hace cuando no hay participación y no hay inclusión y no se plantea el derecho a la ciudad por parte de los sectores que están ocupando espacios informales, es que hay una brecha muy grande y no es solo física, como se puede ver en este caso. Estamos viendo una fotografía de lo que es la Villa 31 y del otro lado de las vías del tren, el barrio de La Recoleta, posiblemente el barrio más caro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y si no hay inclusión, esta brecha socioespacial genera no solo un paisaje urbano fragmentado como el que vemos, sino cuestiones sociales muy complicadas de resolver en temas de seguridad, en temas de inserción laboral, en temas de convivencialidad, y luego eso tiene repercusiones directamente sobre lo material, lo físico, lo social, lo económico también. Y pensar, siempre se habla mucho de seguridad, por ejemplo, y no se entiende que seguridad no es que hayan policías en las calles, que estén controlando qué es lo que pasa. Seguridad es inclusión y es inclusión de todas las personas. Entonces, mientras haya inclusión o mientras pensemos
cómo estos espacios de la ciudad informal pueden también tener espacios públicos y pueden estar dotados de servicios como la ciudad formal y poner y ayudar a que estos espacios tengan algún tipo de catalizadores, espacios catalizadores, como pueden ser espacios públicos, no vamos a estar zanjando la brecha y vamos a hacer que esto cada día sea aún más grande y pueda llegar a ser una bomba de tiempo. Pero bueno, en Brasil hay muchos casos de favelas pacificadas y demás que pueden ser ejemplos y pueden arrojar algún tipo de luz sobre cómo mediar entre la ciudad formal e informal. Luego, bueno, conocerán mejor que yo la favela de Rosiña, cómo llegamos a colonizar los sitios, la bahía, los cerros. Si bien obviamente las ciudades en general son la forma más sostenible que encontramos de vivir juntos, porque se eficientizan los servicios, se produce una infraestructura para muchas personas, entonces los costos se diluyen. No pudimos prever cómo integrar el paisaje e irrumpimos de esta manera en un entorno determinado que tenía un ecosistema definido y demás. Pero bueno, esa también es una visión antiespecista que me gustaría también ponerla sobre la mesa y comenzar a pensar desde un lugar fuera de entender al ser humano como centro y epicentro de la concepción del mundo. Luego esta imagen que también conocerán, que es muy, muy choqueante y muy triste, que es la favela de Paraisópolis y un edificio de lujo. Obviamente del lado de la izquierda no hay arquitectos y del lado de la derecha sí. Alguien tuvo que pensar y proyectar y hacer eso. Entonces también me pregunto qué es lo que está pasando, que la profesión y la disciplina en sí misma no nos está preparando, dando herramientas para realmente ver, de proponer otras alternativas y de trabajar de otras maneras, de pensar el espacio de otras formas, siempre como buscando lo singular y demás. Estamos quizás perdiendo el foco de ciertas cuestiones que nos atañen como sociedad. Y esta situación, esta imagen es del 2015, pero sé que se fueron haciendo otras tomas y que fueron viendo la evolución y hoy está incluso más densificada la parte de la favela. Bueno, y esta es la misma imagen, o sea, el mismo lugar desde otro punto de vista. Pueden ver los edificios a la mano derecha, que se ven al borde de la derecha, digamos, y la favela, todo el resto acá. Y el 95% de las ciudades está estipulado que no está hecha por arquitectos. Entonces, el lugar del espacio público en la ciudad informal no está, o sea, no existe. Podemos ver en la imagen algunos árboles, algunos puntos que quizás quieran, tengan la intención de ser espacios catalizadores o plantear algún aire dentro de esta trama, dentro de lo que es este tejido, pero ¿cuál es la trama de este tejido urbano? ¿Cuál es la infraestructura y qué servicios hay? ¿Con qué servicios cuenta este espacio? Entonces, porque por lo general las favelas se van consolidando en espacios residuales, en vacíos urbanos, en los que no hay infraestructura y se va estirando o generando como una infraestructura informal
que luego se va formalizando y que colapsan muchos lugares, pero que no puede proveer a toda esta gente de los servicios básicos o de lo necesario. Entonces, igual tiene que parasitar otros servicios para existir. Luego, quería traer estas imágenes que son de los centros, tanto de Asunción como de San Paulo, y entender cómo el espacio, cuando pensamos en espacio público, quizás pensamos en plazas, parques, en lugares de actividades y verdes y demás. Pero lo que quería poner sobre la mesa es que la calle es un espacio público de todas las personas y mayoritariamente está tomada por autos. Esos móviles, que pueden ser autos, camionetas, buses, ocupan un espacio determinado que se vuelve muy grande en relación al espacio que ocupan las personas. Entonces, quiero traer solamente un ejemplo para que se entienda lo que digo. Los autos que están estacionados, que pueden ver en una y otra imagen. Un auto, o sea, se estima que el espacio de estacionamiento para un auto es de 2,5 metros por 5. Todo ese espacio, todos esos metros cuadrados, por ejemplo, están ocupados por un auto que quizás esté estacionado, en el mejor de los casos, 20 minutos, un promedio de media hora, pero si uno va al trabajo en auto, ese auto se habrá trasladado por las calles o autopistas, una hora ida, una hora vuelta o más, y luego está 8 horas o 5 horas, 4 horas ocupando todo ese espacio en las vías públicas, en las calles, y no tienen nada, o sea, no hay nadie, no hay ninguna función que estén realizando, y sin embargo nos están sacando espacio para las personas o para regenerar el suelo, para plantar árboles y demás. Entonces, quería traer este esquema de qué puede pasar cuando no hay autos en la calle, cómo habitamos el espacio común. Y esta es una imagen de la calle Estrella del centro de Asunción, de un espacio cultural autogestionado, de una cuadra en la que habían prostíbulos incluso antes, y que este centro cultural fue copando varios espacios y haciendo eventos en la calle y ocupando la calle misma para hacer eventos culturales, conciertos, ferias y demás. Y la calle hoy es un espacio para toda esa gente, para esa comunidad que frecuenta este centro cultural, que plantea además como una agenda muy alternativa de cuestiones culturales, muy linda, y que tracciona un montón de gente al centro de la ciudad de Asunción, que hoy es un espacio casi abandonado, y esta gente, a través del uso de la calle para otros fines, fue reconvirtiendo por lo menos esa cuadra. Luego, en el esquema de la derecha, quería solamente mostrarles, porque siempre me gusta ver esto, porque muestra la vida con autos, la vida, o sea, como sería con autos eléctricos, que sería lo mismo, incluso con autos autónomos también sería lo mismo, y el planteo de la ciudad el planteo de la vida en una ciudad moderna, cómo tendría que ser. Y sí, tendría que ser multimodal, tendríamos que tener muchas formas de movernos y desplazarnos, y sobre todo vías para que esto pase. O sea, aceras en condiciones, bicisendas, monorrieles, lo que sea, trolebuses, metrobuses y demás, para que podamos tener un abanico de posibilidades de cómo movernos y cómo movilizarnos y cómo dejar de ocupar las calles con tantos vehículos privados que nos privan de un espacio que es de todas las personas.
Bueno, seguramente ya escucharon hablar de las supermanzanas que plantea Salvador Rueda y de cómo esos podemos recobrar en los espacios de la calle para que sean para las personas y no para los autos. Y él plantea todo un esquema de circulaciones muy, muy bien pensado, muy analizado, con unas estructuras ya planteadas desde lo peatonal, incluso incluyendo a una circunvalación para vehículos y bicicletas. Y esto cambia la configuración de la trama urbana tal como la conocemos actualmente, ¿no? Luego quería mostrar algunas imágenes de cómo ocupamos los espacios públicos. Esto es el Parque Caballero. Si bien el Parque Caballero estuvo mucho tiempo abandonado, hay un movimiento de amigos del parque que a través del planteo de un programa de actividades está llevando a cabo como la ocupación del espacio. Y yo creo que en nuestras ciudades estar, sobre todo mujeres y niños, en el espacio público es un acto político y revolucionario. Esto fue una actividad que hicimos que se llama Calle Mujer, que era un recorrido en ciertos entornos como estigmatizados, y esto es Punta Carapá, en la Chacarita Alta, y las mujeres que están bailando son galoperas, se les llaman galoperas porque bailan polka de una manera especial y con un atuendo especial. Y entonces la culminación de ese recorrido urbano con las mujeres terminó en este espacio con las galoperas. Y fue muy lindo poder ocupar el espacio con arte y compartiendo. Esto es otro punto de esa actividad que les comentaba, que fue un encuentro que se llamó Calle Mujer, y esto es en otro espacio que es el Parque Carlos Antonio López, en Asunción, en el barrio de Sajonia, en el que hicimos una parada como para reflexionar sobre el parque, entender la historia del barrio, entender un poco de cómo ocupamos el espacio en la ciudad y demás. Y bueno, quería traer también este tema de que siempre necesito ponerlo sobre la mesa y compartir sobre la no neutralidad del espacio urbano. Siempre pensamos que el espacio es algo como andrógino, que es percibido como con una asepsia, que es para todas las personas, pero en realidad no es así, porque al no problematizar no nos damos cuenta de que una mujer, si hay un espacio que no tiene sanitarios, por ejemplo, no puede quedarse mucho tiempo en el espacio público, no puede estar demasiado tiempo afuera si no hay una infraestructura que pueda, con esto no quiero decir que obviamente los hombres puedan hacer esto que se ve que el señor está haciendo en la foto, pero necesitamos pensar los espacios públicos para las mujeres y para los niños, porque cuando lo más vulnerable se pone en el centro, todo lo demás está incluido por añadidura. Entonces me gusta siempre pensar en cómo los espacios pueden ser accesibles y pueden ser pensados para los niños chiquitos y para, por ejemplo, personas con capacidades especiales. Y si hacemos foco en eso, todo lo demás automáticamente va a estar incluido. Entonces, quería volver al tema de lo que es el cuerpo en el espacio, que no es lo mismo estar en la calle y ser mujer a la noche en un lugar oscuro. Yo necesito luz, yo necesito gente, yo necesito sentirme segura, y eso viene acompañado de un montón de cuestiones infraestructurales, sociales y de la propia
de la propia ciudad pensada como desde ese lugar, desde lo más pequeño, desde los detalles más pequeños para incluir, de inclusión, hasta los generales, que es lo típico, que es la ciudad más pensada desde lo hegemónico, que es lo que tenemos, digamos, la ciudad pensada y planificada por y para los hombres. Bueno, y esto quería mostrar este cruce de la ciudad de Tokio, que en la pandemia se veía así, y bueno, y sabemos que en un día normal hay miles de personas cruzando por todos lados, y esto es un espacio en el que vemos, en estas franjas peatonales se puede entender cuál es el espacio del peatón y cuál es el espacio destinado para el automóvil. Entonces, para mí la cuestión sería cómo revertimos esta situación. Si es más importante que el espacio sea para las personas. Entonces, hay muchas pistas, pero considero que hay muchísimo más en lo cual tenemos que pensar y reflexionar. Bueno, esto era el Bryant Park también durante la pandemia, que estaba totalmente vacío. Se pueden ver las calles alrededor, como el espacio que ocupan. Esto era el Viernes para el Futuro, también durante la pandemia. Y bueno, y quería traer también esta nueva forma de encarar la vida urbana que plantea la alcaldesa de París durante la pandemia, que es la ciudad de los 15 minutos, donde se supone que yo, viviendo en un barrio determinado, tengo acceso a una mini ciudad. Y esa escala o ese barrio, que es mi primer entorno, tiene que ser capaz de proveer de proveer un montón de cosas que hagan que yo no tenga que salir de ese entorno para conseguirlas. Entonces, con eso estaríamos desaturando las circulaciones. Con eso necesitaríamos menos calles para transitar y podríamos ganar un montón de espacio público. Bueno, y acá traigo un tweet suyo en el que hacía un poco de publicidad en torno a su plan, para entender que planteaba finalmente una vida mejor, una mejor calidad de vida. Y creo que si bien se trata de eso, porque necesitamos ganar tiempo de vida, o sea, yo creo que a nadie le gustaría pasar 3 horas de cada día o 2 horas en un auto, porque en 5 días hábiles son 10 horas, o sea, es un poco más de una jornada laboral que uno pierde en un traslado, por ejemplo, en vehículo, lo que sea, o en cualquier otro medio de transporte también. Pero es todavía un desafío muy grande ver cómo implementamos y cómo convivimos en los espacios y en la ciudad que habitamos, cada una con distintos desafíos y características, pero con un espacio en común que nos contiene y a su vez nos conforma. Siempre digo que la ciudad nos identifica de alguna manera, nosotros nos identificamos con ella, con la ciudad, y luego intervenimos en ella. Y somos los que de nuevo le damos forma, pero después nos sigue dando forma e identidad a nosotros, y por eso las idiosincrasias, los parisinos que pueden ser de una u otra manera, los porteños y demás, que comparten un espacio en común y ciertas características, y hay algo en esos espacios que habitamos que nos dota de información y nos va configurando de una cierta manera y nos hace finalmente. Entonces, quería dejarles con esa reflexión quizás un tanto antropológica, pero que es algo sobre lo que vuelvo siempre para entender mejor cómo intervenir y generar un mejor hábitat para todas las personas. Bueno, eso me quedo por acá.
Voy a dejar de compartir para volver y abrir la conversación a todos y a todas. Bueno, Meli, bueno, yo estoy súper impresionada con todo lo que fuera lo que esperaba. Trajiste un montón de reflexiones súper actuales, súper importantes, que tienen que ser pensadas y que extrapolan un poco todo el tema de género y de todo, pero que están también implícitas en todo eso, ¿no? Entonces son imágenes muy potentes, pero que hablan de hecho de los principales problemas que se enfrentan. O sea, yo cada vez más pienso que los problemas de la arquitectura no están relacionados explícitamente a ese ámbito, sino que se abren a problemas mucho más complejos. Entonces, cuando preguntabas así, ¿cuál es nuestro papel en esta duplicidad entre un condominio de lujo y una favela? ¿Dónde está el papel? ¿Por qué no vemos? Y aparece una arquitectura casi que sin diálogo con nada. Ella habla con ella misma y con su propia circunstancia, ¿no? Y no plantea absolutamente nada. Estamos viendo que nuestro papel en la sociedad está completamente descartado de alguna manera o no estamos acompañando los problemas reales de las ciudades. Entonces eso me hace pensar de que hay como un montón de situaciones a diferentes escalas y aproximaciones donde es necesario comenzar a pensar este, cuáles son las perspectivas. Yo creo que hay soluciones muy plausibles, muy posibles de ser pensadas, ¿no? Hoy justo cuando hablábamos en este tema de la facultad, en las supercuadras, por ejemplo, en las bancas de diplomación, y aparecen las propuestas y diciendo estacionamiento, no sé qué, yo creo que hay que sacar todo, así, estacionamiento, no sé qué, y pensar en cosas como en realidades y en posibilidades de cambio en las ciudades que no son tan direccionadas a una pequeña plaza, siempre estamos tratando de colocar cosas que ya no son necesarias, sino que casi como que aquella alcaldesa de Francia que dice, a ver, vamos a empezar a pensar en este pequeño espacio cómo optimizar alimentación, autonomía alimentaria y que podamos tener un espacio público, sacar el coche y tener espacios para la gente, ¿no? Para poder vivir el espacio público. Bueno, yo estoy súper encantada con todo lo que presentaste y creo que podemos abrir los micrófonos todos y empezar a hablar, porque yo hablo así para que la gente se suelte, ¿no? Saltar un poco un montón de cosas y esperar que la gente hable, porque de hecho la mesa ambigua es un momento de reflexión y no un monólogo. Entonces, quien quiere hablar, comentar, estamos abiertos. Creo que es abrir, dejar sacar el mudo y hablar simplemente. Yo quería también, volviendo a un poco a lo que decías, Rosana, y al espacio, que la gran herramienta es la reflexión y la crítica. Hoy por hoy, con toda la inteligencia artificial, con cuestiones que no, incluso van a ir superando nuestras habilidades, porque cuál era, por ejemplo, o cuál es el quehacer y la labor principal del arquitecto en la planificación, es el dibujo, es dibujar, cómo todo eso quizás pueda ser automatizado o se pueda ir dando de a poco como una especie de automatización, y cuál es el rol, o sea, de la reflexión, obviamente. No sé, yo estuve probando hace poco con elaboración de imágenes con inteligencia artificial, y si bien no las voy a usar porque no me sirven, porque obviamente diseñamos a medida y vamos teniendo criterios y parámetros según un determinado solar, un lote, lo que sea, vamos, o sea, eso todavía no es válido, pero
la producción de imágenes que surgieron a partir de un ejercicio que hice. Hoy no está refinada porque recién comienza, pero esto puede ir tomando otra escala y otra sofisticación y no sabemos en qué pueda derivar. Entonces, lo que tenemos que realmente ir ahondando y desarrollando es cada vez asirnos más de herramientas críticas, de reflexión, de cuestionamientos, de poner sobre la mesa, problematizar ciertas cuestiones que no están lo suficientemente problematizadas. Y eso es lo que para mí trae el tema del género, ¿no? Comenzar a pensar el mundo desde otro lugar. O sea, a mí me contaron la historia desde un lugar masculino, desde las guerras, pasó esto, esto y esto, y yo quiero saber dónde estaban las mujeres, qué estaban haciendo, y estaban en sus casas, estaban en lo doméstico, en ese reino que siempre fue la casa. Y el hombre siempre en la arena de lo público, tanto de lo político, de lo social y de lo simbólico también, que a veces perdemos conciencia de qué tan importante es lo simbólico. Y es ahí donde todo cobra una dimensión distinta. Sí, hablabas también un poco de la ciudad planeada, ¿no? A veces uno dice, bueno, Brasilia como ciudad completamente planeada y tal, pero si nos ponemos a pensar tal vez cuál fue el modelo, es un modelo antropomórfico masculino nuevamente, el que impera en la ciudad como posibilidad moderna de la desmembramiento de medida como máquina, o sea, siempre estamos dentro del mismo modelo, ¿no? Y muy centrada en el auto también, Exacto. en el motor como de la producción, de lo productivo, de la máquina, porque la máquina siempre fue sinónimo de evolución o de avance, de progreso, y es eso lo que tenemos que cuestionar, hasta dónde la máquina realmente era evolución. Si Exacto. toda la revolución industrial nos trajo a este momento de crisis ecológica y planetaria, que no supimos ver en la revolución industrial que hizo que esto pase. ¿Y qué no estamos viendo de esta revolución tecnológica que puede pasar en el futuro? Entonces, ¿cuáles son las asimetrías y si hay lecciones extrapolables a la revolución tecnológica que estamos viviendo, cuáles serían? O directamente ya nos sentamos a esperar la extinción masiva. O sea, porque realmente lo de la crisis climática ya sabemos y no hay pistas de que se estén tomando las medidas correspondientes y de la escala que se necesitan para revertir lo que está pasando. Yo por lo menos no veo. Pero entonces, ¿cómo podemos vislumbrar ahora otro escenario? ¿No? Sí, y yo creo que tal vez el vislumbrar otro escenario no se dé por planear mucho, sino por dar una pausa y ver qué realmente hacer. Entonces uno piensa a veces desde las propias universidades, se plantean muchas cosas, y yo creo que hay que pensar un poco antes, ¿no? O sea, cuando escuchamos a Salvador Rueda y habla de las ciudades, los problemas de las grandes ciudades y por qué se pensó en la supermanzana, o sea, más vegetación, menos impermeabilidad, más permeabilidad, más espacio público y tal. Yo creo que tenemos que pensar un poco en menos, no en más, ¿no? O sea, menos cosas y más resultados ambientales globales, así, más resultados ecosistémicos a una escala mayor, que se pueden lograr con menos tal vez, pero con pensamiento, con una propuesta contundente, digamos así. Claro, pero por otro lado hay un déficit habitacional que va a seguir incrementándose por la cantidad de habitantes que somos en el planeta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos?
y hay algunos parámetros, se quieren implementar ciertas cuestiones de criterios, pero hasta qué punto eso es suficiente para evitar el colapso, o realmente hay un colapso inminente, como es ahí donde realmente yo no, ahora es como que no veo, ya dejé de ir al supermercado porque me agobia tanto ver todos los envases de plástico, ver tanto descarte, tantas cosas que vamos a tirar, porque no sirven para nada, vamos a tirar. Entonces, no veo, no sé si alguien capaz más optimista que yo me pueda retrucar, pero no veo que que estemos direccionando de otra manera en la escala que necesitaríamos. Sí hay esfuerzos muy valorables, muy valiosos, seguro, pero necesitamos escalar y mucho. Creo que había una pregunta de Patti Badu o algo que... Sí, te leo acá, Meli. Dice, sería conceptualizar el progreso, que es realmente lo que entendemos por progreso. Claro, y yo creo que es un poco parte de eso que dijiste, quizás tendríamos que parar un rato, pero no sé si eso, o sea, ¿quiénes van a decir? La pandemia dijo, bueno, paremos. Y ahí claramente se rompió una cadena del ecosistema que hizo que la pandemia ocurra. Entonces, ¿cómo evitamos más pandemias? Porque creo que ahora lo que estamos haciendo es solamente evitar las peores catástrofes. No ver cómo revertir. Sí hay esfuerzos y pensamientos y todo, pero es demasiado... es un cambio de paradigma demasiado grande. Por ejemplo, yo pensaba nomás, tendrían que hacer, o sea, toda la producción de cuestiones materiales tendrían que estar orientadas a reciclar. Que el reciclaje sea la producción de hoy, no más extractivismo. Tenemos que parar todo lo que sea extractivismo. Entonces, pero hay fuerzas que tienen tanto poder, lo económico, y hay tanto poder acumulado en manos de tan pocas personas que tienen muchos intereses sobre esa acumulación de poder, que no creo que suelten y digan, bueno, dale, vayamos adelante y paremos con con el extractivismo. Y sí, yo creo que hay que ver eso porque realmente sería una clave poder generar ciudades autónomas, pero todavía no hay forma de producir ciertas cuestiones que son necesarias para la vida urbana dentro del espacio de la ciudad. Entonces, tenemos que ver hasta dónde se pueden producir ciertas cosas de las que la ciudad depende y cómo mitigar, por lo menos por el momento, las otras cuestiones que son necesarias y que no se pueden producir dentro de la ciudad.
Eso para mí es importante porque sí, hay muchos experimentos de agronomía urbana, de huertos, que están muy buenos y que son muy eficientes en términos pedagógicos y de ejercicio, porque hay otra componente en el tema de la agronomía urbana o de los huertos, que es lo pedagógico y el tema del rol del vínculo con el alimento, de entender cómo nos relacionamos con eso. Y pensaba, durante la pandemia, había escuchado en algún lugar que la pregunta más importante del día es, y siempre es, ¿qué vamos a comer hoy? Porque, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos comer, tomar agua, dormir, respirar. Entonces, mientras esas funciones básicas podamos cubrir y tengamos conciencia también, yo creo que nos falta mucha conciencia de lo que somos como seres humanos y también de lo que somos como especie, porque hay mucha fábula alrededor de la cuestión bíblica, de ir y señorear el mundo y ustedes son el centro del planeta, y no es así, claramente no somos el centro del planeta, somos una especie muy depredadora que hizo mucho daño a todo el ecosistema. Y justamente por una visión supremacista de la especie y muy especista. Entonces, yo pensaba, la otra vez vi el nido del hornero, que es como una casita de barro, pero estaba mirando a través del hueco y tenía una pared, o sea, habían levantado como otro espacio y había un espacio y otro espacio atrás. Y yo pensaba, pero estos pájaros tienen alguna lógica, alguna estructura mental que hace que puedan hacer esto. Y estamos muy lejos de comprender, pero no somos, sí tenemos más conciencia, yo creo. Nuestra conciencia está develada, digamos, pero no es que ejerzamos esa conciencia. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir y convivir no solo entre nosotros, entre los humanos, sino cómo hacemos para vivir con todos los seres vivos del planeta, que no venga otra pandemia y que no sigamos produciendo cosas que no necesitamos, porque con este ritmo de consumo nos quedamos sin planeta, que ya está pasando, nos estamos quedando sin planeta. Entonces, un poco volver atrás y ver otras pistas, y también pensaba lo de la trama urbana, así, la cuadrícula, tal como la conocemos, es muy colonial, muy eurocéntrica. Todo ese colonialismo todavía no pudimos deconstruir, y ahí hay una pista, porque las comunidades nativas no se relacionaban de esa manera depredadora con el entorno. Y entonces entender que vivimos en un determinado contexto geográfico, paisajístico, natural, ese entendimiento, esa conciencia de que somos parte de la naturaleza se rompió. Y cómo volvemos o cómo renaturalizamos o cómo creamos mejores entornos como más benéficos. La ciudad del futuro no tiene autos. ¿Y qué hacemos con las calles? Pero hasta que eso pase, hasta que yo le diga al alcalde de la ciudad de Asunción, que además es no quiero ser especista, pero quiero decir que es chimpancé, me sale a veces, pero
no hay conciencia y la toma de decisiones está justamente en manos de gente en nuestros países. No quiero hacer una generalización total, pero en manos de gente que tiene muchos intereses y es muy difícil contrarrestar eso. Meli, hay otro comentario de Sara, creo que puedo leer aquí. Sí. Dice, mencionaste brevemente acerca de las organizaciones sociales para el espacio público. ¿Cuál te parece que es el rol actual de los movimientos sociales en el territorio? ¿Y cuáles son los factores que facilitan o dificultan su impacto? Me encanta esa pregunta, Sara, porque es la clave. Yo creo que, o sea, yo no creo que todas las personas somos seres políticos y estamos haciendo política en todo lo que hacemos, en la forma de consumir, ir al supermercado, dejar de ir a un mercado, es un acto político también. Y creo que hay una enorme fuerza en las organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones ciudadanas, en la participación. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a la democracia representativa y eso tiene que cambiar. Tenemos que mutar y tenemos que cambiar a una democracia participativa, donde el rol de los ciudadanos y ciudadanas sea mucho mayor y tengamos más compromiso sobre el entorno que habitamos, las cosas que hacemos, cómo convivimos. Y ahí me parece crucial, creo que todo el futuro está en estas formas de organización colectivas, más de grupos más que se juntan con un fin y a través de eso se van consolidando ciertas cuestiones, porque además hay más fuerza. Creo que necesitamos más representatividad justamente de colectivos, de asociaciones, de entender que en grupo y si nos asociamos colectivamente, tenemos más fuerza y ese es un compromiso, porque no hay cultura cívica en los países de Latinoamérica y sobre todo en Paraguay no hay cultura cívica. Y la cultura cívica pasa por la participación ciudadana, por los ciudadanos y ciudadanas que se involucran desde la información, desde la acción y desde el compartir. Yo creo que ahí hay una clave muy importante. Hubo elecciones presidenciales en abril y yo estuve muy decepcionada, o sea, ya sabíamos los resultados, yo no fue una sorpresa, pero yo pensaba, bueno, ahora no hay nada que pueda hacer, no hay espacio por los próximos 5 años para que podamos plantear nada. Y después conversando con círculos de amigas y amigos que tienen una reflexión al respecto, llegamos a la conclusión que más que nunca hay que hacer política desde lugares no políticos, que son las asociaciones, los gremios, desde las organizaciones de la sociedad civil, incluso los gremios profesionales, porque no, el Colegio de Arquitectos, las asociaciones de artistas, todos los lugares que nucleen a las personas y a ciertos intereses y a ciertas formas de ver y hacer las cosas, es un lugar propicio para plantear cambios y ahí hay un potencial enorme. Maravilla, Meli. Bueno, Patti aquí dice saludos, Meli, muy bueno lo expuesto y sobre todo necesario que analicemos y encontremos algún camino. Sara también te agradece. No sé si tenemos más preguntas o podemos ir cerrando. Yo estoy sumamente satisfecha con todas tus reflexiones, con todo lo que trajiste hoy. Las imágenes creo que quedan en la retina, así como reflexiones
fundamentales para pensar nuestro papel en esta sociedad. Y bueno, nosotros tuvimos 4 años de obscurantismo también, y yo creo que es súper necesario ese momento y necesaria la reflexión, ¿no? O sea, uno no puede parar y esperar al próximo mandato, sino hay que colocar siempre, porque es que fue una atrocidad atrás de otra, ¿no? Y desde los lugares que tenemos es súper necesario, como decías vos, esa colocación. Y bueno, Meli, no sé si querés cerrar antes de irnos. Yo te agradezco, fue lindísimo este encuentro de hoy. La verdad que una maravilla. La mesa ambigua un poco dentro del grupo de investigación que tenemos nos permite estos momentos de reflexión, y yo soy muy grata a todos los que vienen y comparten sus conocimientos, porque yo creo que este también es un espacio político donde poder colocar nuestros pensamientos. Miguel levantó la mano. Miguel, puedes hablar. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo estamos? Saludarle primero a Meli y felicitarle por lo que mostró, súper interesante. Y a todos los participantes, a vos también, Rosana. Yo quería nomás dejar también dentro de todo lo que dijo Meli, que creo que es sumamente crítico frente a la realidad que nos toca, con la cual nos toca lidiar como seres humanos, como sociedad. Creo que también hay que entender que hay un lado positivo, ¿verdad? No todo es no todo es negativo. Si bien es cierto, todos estos problemas que Mel identifica de manera sumamente clara, tienen un contrapunto positivo, ¿verdad? Estamos en un momento de la humanidad en el cual, como nunca, tenemos herramientas que nos permiten facilitar los trabajos, simplificar los tiempos, producir de manera más inteligente. Y el otro día estuvimos con una conversa también internacional con un arquitecto del Perú que se llama Rodolfo Cortegana, y él nos contaba un poco que su visión de lo contemporáneo justamente se basaba en el sentido de las cosas, ¿verdad? Entonces traigo un poco a colación eso que decía él, y creo que una de las patas fundamentales de toda esta masividad tecnológica que nosotros mismos como disciplina estamos asimilando, ¿verdad? La planificación, la capacitación, los urbanistas, o sea, estamos llenándonos de cuestiones técnicas y creo que abandonamos un poco el alma de las cosas. Entonces, apelo a que la humanidad, pese a todas sus cuestiones negativas, tiene elementos positivos que dan esperanza. Y una de ellas creo que esta que habla Meli de la reflexión, ¿verdad? Es la posibilidad de repreguntarnos constantemente qué tenemos que hacer y cómo lo deberíamos hacer. Y sobre todo la pregunta matriz de todo es ¿por qué? ¿Por qué deberíamos pensar las ciudades de esta o de otra manera? ¿Por qué deberíamos alimentarnos de tal o cual manera? ¿Cómo deberíamos producir ese alimento? Y estoy un poco ajeno a esa cuestión de género porque creo que todos los géneros tienen las mismas necesidades y todos los géneros tienen los mismos derechos, ¿verdad? Yo entiendo que la lucha es justamente por la igualdad y apuesto también a eso, pero entiendo que un paso más atrás nos haría todavía mucho mejores en el sentido humano, ¿verdad? De reconocernos absolutamente como una sola especie dentro de este planeta que necesita ponerse de acuerdo, consolidar acuerdos, destruir unos y volver a fundar nuevos para poder seguir caminando en un proceso. Por eso le escucho a Meli y le noto ansiosa de querer solucionar las cosas y todos creo que compartimos esa ansiedad hasta el momento de entender de que somos una parte del proceso. O sea, nuestro tiempo es extremadamente limitado y nos permitirá dar pasos hacia un sentido. Y heredaremos para las siguientes generaciones esa mirada y esperemos que la instrucción que podamos darle aseguren que ese camino sea positivo para lo que vienen después, ¿verdad? Eso nomás quería decir. Felicidades, Rosana. Maravilla, Miguel. Gracias por compartir. Claro que yo pienso también que tenemos que dar aportes, o sea, entendernos como
especie, como un conjunto. Quizás sí, lo de ver propositivamente, tenemos muchísimas herramientas realmente maravillosas, cada vez más, pero tendríamos que justamente por eso ver cómo ensamblar y cómo hacer, y lastimosamente no, yo por lo menos no lo estoy viendo. Le escuché también a Saskia Sassen el año pasado, que para mí también arroja mucha luz con todas sus reflexiones sobre la ciudad global y demás. Ujú. Y bueno, tampoco era auspiciosa su mirada en términos globales, ¿verdad? Yo creo que siempre vamos a poder pensar y proponer cosas mejores, pero tenemos que ser súper conscientes de dónde estamos, de quiénes somos, de quienes tienen más o menos privilegios. Hay muchísima gente que, por ejemplo, dice que en Paraguay se vive mejor, ¿verdad? Y yo amo Paraguay, mi vida y todo lo demás, pero yo no puedo decir eso cuando salgo a la calle y hay un montón de niños, niños y niñas en situación de calle, ¿verdad? Y bueno, en Brasil también, estuve el año pasado en São Paulo y habían campamentos por toda la ciudad de gente en situación de calle. Creo que hay aproximadamente 50.000 personas en situación de calle en São Paulo o más. Bueno, condiciones, ¿verdad? Y eso no es todo, ¿verdad? Y hay un montón de situaciones críticas que hacer foco desde lo crítico, pero obviamente para plantear propositivamente después. Yo creo firmemente en la crítica como una herramienta incluso más poderosa que todas las tecnológicas para poder hacer planteos que tengan, que puedan dar cuenta de las situaciones y arrojar luz. Justo le veo a Violeta Prieto también acá y quería traer algo que juntas pensamos en algún momento. Asunción, que hay un boom de construcción de edificios de lujo en Asunción. En Paraguay hay un déficit habitacional de 1.500.000 viviendas sobre un total de 7 millones de habitantes. Es enorme. Pero lo que se construye edificios de lujo. Entonces, la oferta que hay no es para la demanda que existe, y el Ministerio de la Vivienda tiene una política asistencialista. Entonces, como que no nos estamos encontrando nunca para realmente dar propuestas sostenibles y adecuadas. Y por otro lado también a nivel urbano hay una explosión de estaciones de servicios por todos lados cuando la ciudad del futuro no tiene autos, y se están preparando un montón de estaciones de servicio de combustibles fósiles que cavan la tierra para hacer los tanques y contaminan el agua, las napas y demás. Entonces pensábamos, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el fenómeno que hace que todo esto pase? Y es la ciudad del lavado de dinero, que hace que haya esta depredación urbana, territorial, ecológica, que no tenemos muchas herramientas para hacerle frente porque el poder es arrasador. Entonces, sí sería comenzar a poner sobre la mesa, a visibilizar, a resistir también, porque, bueno, yo desde los lugares en los que activo trato de resistir y ver la forma y no darles rienda suelta y que vayan nomás, de que sepan que hay gente que está haciendo resistencia también. No sé, Viole, si querés compartir algo de lo que estaba diciendo, porque justo traje eso que habíamos pensado alguna vez. Sí, Meli. Bueno, lastimosamente yo realmente ahora recién me liberé del trabajo y me pude unir, ¿verdad?
Antes que nada, quisiera saber si se está grabando y me encantaría poder ver toda la presentación. Sí, Violeta, después vamos a Gracias. colocar en el grupo de investigación. Muchísimas Te gracias. mandamos Sí, entonces el link, Meli me ¿verdad? va a poder enviar el link. Y este, bueno, a mí me parece súper importante que nosotros como arquitectos y arquitectas desarrollemos más la observación, empecemos a mirar más lo que sucede y no tanto trabajar a priori con ideas preconcebidas, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos eso, ¿verdad? Tenemos que el tema de la resolución del proyecto como una especie de de cuestión emergente, ¿verdad? En nuestro sistema de pensamiento. Y es demasiado importante, y yo creo que comparto eso con Meli, de que observemos, que nos detengamos a mirar cuál es nuestra realidad, ¿verdad? Porque, y justamente yo creo que por eso Meli es investigadora antes o sea, como una actividad primordial, ¿verdad? Porque, o sea, justamente es tratar de tener todos los sentidos puestos en poder captar justamente estas asimetrías en las cuales estamos inmersos e inmersas, ver las vulnerabilidades y no presuponer nada, no presuponer nada, en entender nuestra realidad, dónde nosotros estamos pisando tierra, dónde nos toca vivir, ¿verdad? Y sí, definitivamente hay muchas desigualdades y muchas asimetrías. Y es cierto que somos uno como, digamos, ser humano en sí, así como sociedad, pero no podemos ignorar que hay demasiadas desigualdades y asimetrías, tanto desde el punto de vista de género, ¿verdad? Como desde el punto de vista de la accesibilidad a las oportunidades, el tema de, bueno, lo que se habla sobre todo el acceso, ¿verdad? El acceso a nuestro país es tremendo. El problema de acceso que tienen muchísimas poblaciones a oportunidades de trabajo, oportunidades educativas. Pensémoslo solamente en que hay gente que, evidentemente, un porcentaje muy grande de la población que no tiene un buen acceso o oportunidades para tener una buena formación, educación, porque está en el día a día buscando subsistir y nuestro sistema público de oferta de servicio en tema educativo es tremendo, o sea, tremendamente malo, ¿verdad? Entonces, no podemos ignorar todas las situaciones en las cuales estamos, ¿verdad? Y a partir de ahí repensar nuestra arquitectura. Yo creo que los últimos premios de arquitectura que a nivel mundial van premiando cada vez más eso. O sea, las personas que están más ubicadas en su realidad de Eris, ¿verdad? Y bueno, no solamente complementar con eso y muy contenta de que Meli esté aportando todo lo que ella sabe y las experiencias y la investigación. Gracias, Violet. Bueno, Meli, creo que podemos cerrar. Fue un espacio interesantísimo. Gracias, Violeta, por tus colocaciones también. No sé si querés dar unas últimas palabras, después yo me despido de todos y cerramos, Meli. Sí, agradecer por el espacio, por lo que vienen haciendo, o sea, por todo
estas conversaciones que realmente son muy inspiradoras para compartir. Creo que en el potencial del compartir, del intercambio, el intercambio es lo que siempre enriquece en todos los sentidos de la vida, ¿verdad? Nos juntamos, intercambiamos pareceres, yo pongo mi punto, otra persona pone y así vamos construyendo. Esa construcción es colectiva, la inteligencia es colectiva. Creo que estamos subidos sobre los hombros de la gente que nos precedió y así sucesivamente. Y bueno, celebro tu labor, Rosana, sé lo que estás haciendo y es muy valioso. Así que gracias a toda la gente que hizo esto posible. Y bueno, compartir que quedo a disposición y voy a participar también de las próximas conversaciones. Espero poder estar y acompañarles. Gracias, Meli. Bueno, mira, la mesa ambigua, de alguna forma, que está dentro del grupo de Palimpsesto, nuestra idea es entender que todo lo que hacemos se refiere justamente a esta visión un poco palimpséstica de nuestro trabajo como arquitectos, principalmente en la ciudad y en la vida, ¿no? Somos llenos de layers, rodeados de una serie de layers, y cuanto más layers, mejor, o sea, vemos la vida con más complejidad, ¿no? Entonces, un poco, Miguel planteó una cosa interesante, es decir, el género, ¿por qué hablar de género? Yo creo que sí, capaz que tenemos que ser menos denominativos, y yo creo que la figura de la idea del género lo que trajo es abrir la posibilidad a una serie de otras figuras, que no es simplemente lo binario, ¿no? Sino que no solamente hombre-mujer, sino una serie de otros que hoy creo que están en 67 géneros, no sé cuánto, una barbaridad, que de hecho es una dilución de lo que es lo binario. Y al diluir se permite justamente esa posibilidad de traer una serie de posiciones que no son principales y no son centrales y no son muchas veces marginales, ¿no? periféricas, y que nos ayudan a ver desde otras posiciones. Para mí la reflexión del género es fundamental, inclusive como binarismo también, pero principalmente por la dilución de lo que de ese discurso permite, ¿no? Ese momento de entender inclusive las sutilezas, tanto del espacio público cuanto del espacio doméstico, cuando quiénes son las personas que están trabajando en esta condición, cómo son los espacios de baños del futuro, ¿será que tienen que ser esto o aquello o son ya espacios más diluidos? ¿Cómo pensar una serie de detalles que son importantes de esta discusión? Y creo que vos abriste una serie de otras posibilidades también interesantísimas. Entonces, agradecer a todos, agradecer principalmente tus colocaciones, Meli, fueron de una sensibilidad extraordinaria y de una visión así muy crítica y muy incisiva que la verdad que me hizo pensar en un montón de cosas. Te agradezco muchísimo por este momento, agradezco a todos y hasta el próximo encuentro de nuestra mesa ambigua. Gracias. Abrazos, gracias a todos. Chao, Hasta la chao. próxima.